Antes de empezar con este capítulo, quiero recordarles que las membresías del canal ya están activas. Si quieres apoyar al canal y ayudarme a seguir trayendo las historias que tanto disfrutas, puedes unirte y aportar tu granito de arena. Sin más que decir, que comience el capítulo. Capítulo 6. Pelea. Izuku se relame los labios con ácides. Tengo la boca seca, iré por algo de agua. El día empezaba bien, eran como las 8 de la mañana de un domingo, el pecoso estaba recién levantado totalmente con sueño, la única razón por la cual no seguía durmiendo era que tenía la boca seca y necesitaba un buen vaso de agua. El pecoso se sentaría en la cama con lentitud, cuidado y cansancio, tener un brazo roto era horriblemente molesto, se pararía de esta misma y saldría de su habitación con caminata lenta y tranquila. Caminaría por el pasillo que daba hasta la cocina de la gran casa, la verdad era que el pecoso no esperaba encontrarse a ninguna de sus esposas rodando por la casa debido a sus trabajos de heroínas del top, pero parece que hoy estaba equivocado. El peliverde llegaría a la cocina para encontrarse a su esposa dragona, ella se voltearía a verlo solo para que ambos se quedaran quietos mirándose uno al otro, el pecoso notaría varias cosas en la dragona, tenía los ojos rojos y llorosos, también padecía de algunas ojeras demasiado notables y para dar el último toque, tenía una botella abierta de whisky caro y de mucho efecto. Por otra parte, la dragona desde su punto de vista, vería como el pecoso se pondría nervioso y empezaría a tener miedo de ella, la culpa se empezaría a carcomerla por dentro nuevamente y el alcohol no hacía efecto y estaba viendo los resultados de su estupidez, aquel chico con heridas y un brazo roto. Izuku. Buenos días, Tatsuma. Saludo reservado y nervioso. Ryuko. Buenos días, Midoriyaya. Respondió por lo bajo la dragona mientras devolvía su mirada a su bebida alcohólica. El pecoso pasaría por el lado de la dragona y se serviría un termo de agua para poder llevarse a su habitación y no tener que volver en un buen rato, el ambiente de la cocina había pasado de triste y solitario a uno incómodo y de miedo. El peliverde mientras se servía su agua estaba mirando por el rabillo del ojo a la dragona, claramente algo malo le había pasado y lo estaba pasando mal, quería ayudarla pero él no era ningún estúpido y no era tan masoquista para ir y ayudarla, parecía que el karma le había pegado igual de fuerte a la dragona que le había roto un brazo. Se terminaría de servir el agua y cerraría el termo ya lleno de agua para seguidamente empezar a caminar con algo de rapidez para alejarse más rápido de lo que era su maestra, la dragona no era estúpida y había notado cómo el pecoso se alejaba rápidamente de ella. Una vez el pecoso se retiró de la cocina y desapareció de la vista de la dragona, escucharía como la puerta de una habitación se abría y cerraba, regresaría su atención a su botella para darle un gran y largo trago de alcohol. Ryuko. Parece que lo arruine en grande. Comentó arrepentida en voz baja. Ella seguiría con su rutina de beber alcohol y olvidar el hecho de que había arruinado el aprendizaje, las pasantías y la buena vista que tenía el pecoso sobre ella, que había pasado exactamente para que ella se estuviese arrepintiendo de su pequeño plan. Flashback del día anterior. La camioneta arrancaría y la dragona saldría rápidamente del camino de la casa y se empezó a alejar rápidamente de la calle en la cual su casa junto a sus compañeras y esposo de pequeña estatura y pelos verdes. Agarró la carretera principal para empezar a salir de los suburbios en los cuales vivían los cuatro, simplemente no quería andar en casa y tener a su mejor amiga diciéndole que ella la había cagado y que había lastimado a un pobre e inocente niño de pelos verdes y de paso que ella esté echándole en cara sobre alguno de sus problemas personales. Ryuko. ¿Quién se cree la maldita esa, por un mocoso como él? Comentó molesta. Como ya era costumbre, tomaría el camino hasta una tienda de licor más cercana para poder comprar más botellas de sus bebidas alcohólicas favoritas que la mandaban hacia la otra vida durante unas cuantas horas y la hacían olvidarse de sus problemas por algún rato. Debido a su alto consumo de alcohol casi diario a todas horas, el dueño ya le tenía a ella su pedido de muchas botellas de alcohol, aquel viejo hombre vio como Ryukyu entró, pagó y se llevó todas las cajas de botellas hacia la camioneta sin decir nada, eran todas las provisiones para un jodido mes, podríamos decir que Ryukyu movía la economía del alcohol por toda la ciudad. Como sea, no nos centremos en el problema principal de la dragona, no ahora, simplemente se retiraría ya con sus montones de botellas hacia el centro de la ciudad. Ryuko. Bueno, será mejor que busque mis cosas en casa de Shinya, así hago tiempo hasta la noche y que no me estén molestando. Pensó, mientras ojeaba un edificio en específico a lo lejos.
Esta conduciría por unos 10 minutos más para llegar al dichoso edificio de apartamentos de lujo que quedaba en el centro de la ciudad. Ella creía que su exnovio se lo había comprado para poder estar más cerca del crimen y su agencia en caso de emergencia. ¡Qué ingenua! Esta paró la camioneta de lujo que le dieron en una de las plazas de estacionamiento y saldría del coche solo para levantar la vista y posar su mirada en el último y más lujoso piso de todo el edificio. Debido a su posición en el top de héroes, Ed Gesot se había comprado un apartamento de 2 pisos en la cima de lo que podía ser el edificio más caro de todo el centro de la ciudad. Más bien, el muy héroe del top había comprado los 2 últimos pisos y con la aprobación de los dueños hizo unas cuantas reformas conectándolas entre sí. La ingenua dragona nunca supo el porqué de esto debido a que el último piso tenía literalmente de todo, 4 habitación con baños incluidos, un jacuzzi, una piscina en uno de los bordes, totalmente amueblado y con lo último en tecnología. ¿Para qué más espacio? Ryuko. Bueno, empezamos con esto de una vez. Dijo cansada. Esta empezaría a caminar hasta la entrada de edificio de apartamentos, saludó al guardia y le dijo el motivo de su visita. El hombre mayor que trabajaba en seguridad no tenía el porqué para dudar de la heroína dragón, así que simplemente la dejó pasar sin avisar a Ed Gesot, que es lo peor que podría pasar. Esta tomaría el ascensor del edificio y pondría la última planta en el numeral del elevador, las puertas se cerrarían y el ascensor empezaría a subir a su destino. El elevador llegaría al piso más alto y gracias a un factor llamado suerte, la dragona aún poseía la tarjeta de acceso para el departamento. Esta pasaría la tarjeta por el escáner y entraría en silencio. No le gustaría molestar a su exnovio si es que estaba dormido. Primer desconocido. Una más y una menos, la vida es dura a veces y más cuando pierdes a la mujerzuela más atractiva que hayas encontrado en la vida. Dijo la voz de un hombre joven con cierta molestia. Ryuko claramente había reconocido la voz de su exnovio, provenía de una sala de videojuegos que él había instalado. La puerta estaba abierta así que ella podía escuchar claramente todo. Segundo desconocido. Me sorprende que hables así de tu novia, viejo, ¿no crees que te pasas? Preguntaría una voz más tranquila y también perteneciente a hombre joven. La dragona tomaría pasos lentos y silenciosos para poder llegar cerca a la puerta de la dichosa sala. Esta ya estando cerca identificaría a las personas que estaban adentro, que solamente eran 2, los héroes del top, Ed Gesot y Aux, mejor conocidos por ella como Shinya y Keigo. Gracias a Dios estaba sobria en ese momento porque se la hubiera llevado presa. Shizuku no hizo absolutamente nada y se llevó un buen coñazo, terminando con varias heridas y un brazo roto. Dios santos, qué masacre se hubiera montado si ella hubiera estado ebria. La dragona solo respiró hondo y se fijó de que ninguno de ellos la notaran. Esta sacaría su celular y empezaría a grabar la conversación de estos 2 héroes del top. Keigo. O sea, básicamente no te importa. Shinya. ¿Qué quieres decir con eso? Ella jamás me importó, lo único que me gustaba era que es una zorra en la cama cuando estaba ebria, se movía como una profesional. Irónico, ¿no lo crees? Keigo. Vaya que si eres específico, ¿y qué va a hacer ahora que ella se ha ido? Shinya. Pues qué más, hombre, buscar a otra. Solo salí con esa alcohólica dragona porque estaba bien buena y era una facilota, la enamoré en unos días, jeje. Keigo. Porque no me sorprende viniendo de ti. Shinya. Dejemos de hablar de mí, por favor. Tú también te quedas sin tu conejita. ¿Qué vas a hacer ahora, Keigo? Keigo. Tú sabes que yo no trato a Rumi de la misma manera en la cual tú tratas a Ryuko. Yo sí le tengo respeto a su persona. Shinya. La respetabas tanto que la tratabas de puta cada que podía. Vamos, Keigo, ¿con cuántas mujeres estuviste cuando Rumi estaba cansada y no quería hacerlo? Keigo. Tú sabes que mi relación con Rumi tuvo sus baches en el camino. Shinya. Sí, tantos baches, aún me acuerdo de esas noches de borracheras con los chicos, no parabas de hablar de ella como peor criminal en la cama. Keigo. ¿Sabes qué? Púdrete, Shinya. Shinya. Púdrete tú, cabrón, tú eres el único que no quería admitir que también trato como juguete a la coneja esa. Ryuko solo miraba esto con molestia y frialdad, para el novio por el cual tanto esfuerzo puso y que buenos tiempo pasó estaba hablando de ella como si fuera una puta de esquina y como su problema de alcoholismo la hacía alguien tan fácil y tirable. Ella guardaría el video que había grabado y caminaría lentamente hacia la habitación de Shinya. Estos compartían habitación mientras estaban en su noviazgo, así que estaba más que segura de que la caja con algunas de sus cosas estaba ahí mismo.
Como lo pensó Paso, había una caja con su nombre encima de la cama, que ellos compartieron. Ella miraría con asco la dichosa cama por las múltiples experiencias y encuentros que había tenido con el héroe ninja. Esta agarría la caja con una mano, antes de irse le dio una última mirada a la habitación de lujo y sus decoraciones y estantes, sus ojos se fijaron en uno de los muchos estantes por un objeto tan peculiar y peligroso, un encendedor. Ryuko estaba más que sobria para saber qué cosas podrían llegar a pasar si hacía lo que tenía en mente, pero, él también podía arruinar las carreras de esos dos desgraciados si quería, así que sería como un te jodo y te jodes. Esta caminaría lento hacia el dichoso estante con el encendedor encima, esta llegaría y lo agarraría para seguidamente encenderlo y que una pequeña flama se postrara ante sus ojos. Ryuko, espero que esto sea de tu talla, desgraciado. Dijo en voz baja llena de molestia y furia mientras tiraba el encendedor a las sábanas de la cama. Ella miró con estas rápidamente cogieron fuego, esta ya con una venganza de su parte, empezaría a caminar con lentitud hasta la puerta principal de la casa. Durante su pequeño viaje, ninguno de los dos héroes la notó a ella ni al fuego que se expandió rápidamente por la habitación principal del departamento. Ryuko finalmente llegaría al elevador, esta entraría y las puertas se cerrarían, ella presionaría el piso del lobby, el ascensor empezaría a bajar lentamente, después de un minuto el elevador llegaría al primer piso de los apartamentos lujosos. Esta saldría del elevador y caminaría lentamente pasando por el lobby, tuvo suerte debido a que el hombre viejo que trabajaba de guardia estaba dormido y roncando, esta simplemente lo miraría por el rabillo del ojo y saldría del lobby camino hacia la camioneta. Esta se montaría en la camioneta y la prendería seguidamente para retirarse del lugar, viendo como del último piso salía algo de humo por una ventana abierta. Esta se alejaría del complejo de apartamentos y se iría de la zona del centro de la ciudad. Lo único que supo después de eso era que había conducido unos 30 minutos hasta un bar que solo servía a héroes y que no tenían cámaras por ningún lado, uno muy popular entre ellos debido a la privacidad que ellos proveían. Lo único que recuerda bien antes de emborracharse hasta los dientes fue que llegó ahí y pidió una sala privada con acceso ilimitado de alcohol de todo tipo que tuvieran disponible en el lugar. También recuerda cómo ella estaba recostada en la mesa llorando y criticándose a sí misma por lo que le había hecho en contra del pecoso y del cómo había sido una tremenda ignorante y que jamás se dio cuenta de las verdaderas intenciones de su novio. Fin del flashback. La dragona volvería en sí misma, esta miraría alrededor de su entorno, nada había cambiado, ella estaba de vuelta en la cocina de su casa con la botella de whisky enfrente de ella, más bien, si había cambiado algo, la botella de whisky estaba vacía y la dragona sentía algo húmedo en sus mejillas. Ella sabía muy bien que eran esas sensaciones húmedas, así que solo pasó su mano por ahí y se las quitó las lágrimas de encima, esta sacaría su celular solo para ver la hora, para ver si salía o no al trabajo, esta se fijaría que eran las 9 de la mañana, había pasado una hora entera recordando lo que había sucedido el día de ayer. Esta se pararía de la silla de la cocina y caminaría lentamente hasta el pasillo donde estaban las habitaciones, ella se acercaría a la única habitación de un color verde oscuro, esta soltaría un suspiro cansado para seguidamente abrir la puerta lentamente solo para encontrarse a su error. Ella miraría como el pecoso dormía tranquilamente en su cama, mostrando su yeso debido a lo incómodo que era tenerlo bajo una sábana. Ryuko. Bueno Ryuko, la has cagado y en grande, seguramente Izuku no va a querer verme ni estar conmigo. Pensó arrepentida. Esta volvería a soltar un suspiro cansado para cerrar la puerta del cuarto del pecoso y empezar a retirarse de la casa. Estar en un estado sentimental delicado no le quitaba el hecho de que ella era una heroína profesional del top de héroes, y esa misma posición era la misma la cual le aseguraba los miles de yenes que gasta en alcohol cada inicio de mes. La dragona caminaría hasta la puerta principal de la casa para abrirla y salir para seguidamente cerrar con seguro y empezar a retirarse usando la camioneta que le habían dado. Era ciertamente irónico que ella era la única que la usaba sabiendo que también tenía una transformación que le daba la habilidad de poder volar. Al final, con nadie en la casa, el pecoso volvía a conseguir la paz que casi nunca tenía dentro de aquella propiedad, aunque no se pueda apreciar, el pecoso había ganado un miedo totalmente justificado a la dragona y a la coneja, la dragona por obvias razones y la coneja por sus impulsivas decisiones. Aunque tampoco lo sepan, el pecoso aún tenía un poquito de miedo por Nagant, ella podría ser la única que lo defendiera de las otras dos, pero eso no le quita el hecho que escucho del mismo héroe número 1 y actual símbolo de la paz de que ella en algún lado de la casa aún tenga un traje de maid para hombres. Tiempo después, sábado. Punto de vista de Izuku. ¿Por dónde podría empezar?
Bueno, siento que la semana se ha pasado volando y bueno, me he perdido totalmente las pasantías con Ryukyu, no le agrado mucho, por diversas razones jeje. Ahora espero que me digan que sí y poder volver al ruedo en los 2 últimos días, aún me acuerdo cómo había ido, creo que ha sido una buena semana desde que estoy casado jeje. El domingo. Me había encontrado con Tatsuma-san en la cocina, cuando me levanté a buscar algo de agua, fue incómodo, también la vi que había estado llorando, supe que no tenía que meterme donde no me llamaban, así que preferí irme y no hablar con ella, dormir lo que resto del día, estaba cansado jeje. El lunes. Había sido un día normal, me levanté temprano y me encontré que Kaina-san me había dejado un desayuno con una nota diciendo que sabía que era complicado para mí debido a mi lesión, también me encontré en la noche a Ryukyu y Mirko en la sala de la casa a altas horas de la noche, ambas parecían molestas hablando de algo, tenía malas experiencias así que preferí simplemente irme y no darle importancia a su conversación. El martes. Vi en las noticias de la mañana que el apartamento lujoso del héroe profesional Ed Gesot se había quemado por razones desconocidas, las noticieras decían en formas de teorías que alguien lo había intentado matar, ¿cómo se habrá quemado su apartamento? El miércoles. Salió en las noticias de la noche que los héroes Auxil Gesot que habían sido golpeados brutalmente en las afueras de la ciudad, ambos tenían muchos huesos rotos y varios traumas, también había una nota en ambos que decían que se la pensaran 2 veces antes, por alguna razón, Rumi-san se había quedado conmigo en la sala para ver la noticia. El jueves. No hice nada interesante, me la pasé en casa descansando. El viernes. Vino Recovery Girl a la casa por la mañana y me examinó bajo la vista de Kaina-san, me dijo que mi brazo ya se había recuperado ya casi del todo, también me quitó el yeso y jamás había sentido un alivio tan grande, durante la madrugada tuve una idea maravillosa para poder controlar la fuerza bruta del Ofa, así que, sin que ninguna de mis 3 esposas, se siente raro decir eso, no importa, salí para el patio de la casa y en mitad de todo, activé el Ofa y lo traté de distribuir por todo mi cuerpo, como si fuera algo genial, un montón de rayos verdes se esparcieron por todo mi cuerpo. Se sintió raro, intenté moverme y se me había complicado pero lo logré jeje. Al final lo tuve que apagar cuando vi que una de las luces no sé de cuál habitación se había prendido, me metí rápidamente a la casa y a mi cuarto, supe que se habían despertado las 3, cuando las vi entrar a mi cuarto unos minutos después, me hice el dormido y me creyeron, lo sé porque Rumi no formó ningún problema. Y todo esto nos lleva a lo que estaba pasando el día sábado, unos 2 días antes de que mis pasantías terminaran y que tuviera que regresarme a la UA. Fin del punto de vista de Izuku. Nos encontramos en la sala principal de la casa de nuestros protagonistas, podemos ver a un Izuku medio animado y medio tímido enfrente de Ryuko en su traje de heroína, también desde la cocina estaba Kaina también en su traje de héroe, esta los observaba desde su zona mientras comía un sándwich. Izuku. Vamos Ryukyu-sama, ya estoy bien y ya estoy listo para volver a las pasantías en su agencia. Dijo el peliverde con algo de miedo mirando a la dragona desde su pequeña altura. Ryukyu, sabes que Recovery Girl dijo que tenías que descansar. Comentó la dragona seriamente escondiendo muy bien su temor que se rompiera otra cosa. Kaina, veamos cómo procedes con esto, Ryuko Tatsuma. Pensó la bicolor con algo de resentimiento mirando a la dragona y al pecoso. Izuku. Sí, pero, ya estoy en perfectas condiciones para ir a patrullar o tal vez practicar aunque sea. Comentó de vuelta con algo de timidez mientras jugaba con sus manos. Ryukyu, Midoriya, apenas te quitaron el yeso el día de ayer, necesitas descansar. Respondió seria. Izuku, ni siquiera tienes que hacerlo tú, puede hacerlo alguna de tus asistentes. Ryukyu soltó un suspiro dragón. Midoriya, eso tampoco es posible, la respuesta sigue siendo no. Izuku, vamos Ryukyu-sama. Baja su mirada, para después posarla en Lady Nagant ligeramente. Nagant-sama puede vigilarme lo que queda de las pasantías. La dragona con cierta volteó su mirada a la bicolor, esta le respondió con una sola seña. Es tu decisión. La dragona simplemente volvería a soltar un suspiro cansado y molesto mientras regresaba su atención al pecoso que miraba esperando una respuesta. Ryukyu, la respuesta sigue siendo no Midoriya, ahora ve a tu habitación a descansar. Respondió seria. El pecoso se pondría se bajón y algo molesto, este se volteó y empezó a caminar lentamente hacia su habitación con cierta molestia, este estaba fastidiado de que la misma dragona le dijera que no podría volver a las pasantías y que tampoco podía entrenar debido a su condición. Izuku, no que ni por qué lo intento. Este abriría la puerta de su habitación. Si de todos modos, fuiste tú quien me incrustó en una pared y me rompió un brazo.
Comentó el pecoso por lo bajo con molestia y resentimiento. La dragona y la bicolor se quedaron atónitas y sorprendidas, mientras que el pecoso cerraba la puerta en silencio y se retiraba de la realidad mientras que acostaba en su cama y se empezaba a dormir. Ryukyu se quedó petrificada después de haber escuchado al pecoso decir eso, el arrepentimiento se empezaba a apoderar de ella poco a poco, mientras que la bicolor se quedaba sorprendida, jamás pensó que el pecoso diría eso, aunque si lo pensaba un poco, el pecoso lo dijo en voz baja y ellas no tenían que haber escuchado eso. La bicolor sin decir nada, recogió sus cosas y dejó su plato en la cocina donde justo ella estaba, esta se pararía de su asiento y se empezaría a alistar para poder salir. Una vez terminada, esta se acercó a la puerta principal y la abrió, esta se quedó parada en el marco de la puerta para seguidamente voltearse a mirar a la dragona. Kaina. Debiste haber pensado sobre las consecuencias, Ryuko. La dragona se quedaría mirando con algo de arrepentimiento y tristeza mientras alternaba sus miradas entre la puerta principal y la puerta de la habitación del pecoso, ciertamente la había cagado en grande, había arruinado su relación con su amiga del francotirador y había seguramente arruinado un buen futuro con el pecoso. Ryuko. Demonios, no creo que el alcohol pueda resolver esto. Dijo arrepentida. La dragona tomaría una botella de whisky del cual casi siempre toma y se sentaría en la cocina mientras destapaba su botella de alcohol de su marca favorita, esta daría un gran primer tomada a la botella y empezaría a desahogarse en silencio mientras ella y el alcohol se hacían más amigos, se hacían hermanos. Horas después. El pecoso se había levantado hace unos 5 minutos, cuando se levantó y miró la hora, se fijó que eran las 7 de la noche, supuso que no debía haber nadie presente en la casa, pero el pecoso no perdía revisando y no tener un encuentro inesperado. Izuku. Hola. ¿Hay alguien en la casa? Nadie responde su pregunta. Bueno, parece que no hay nadie. El peliverde saldría de su habitación tranquilamente mientras empezaba a prender las luces de la casa, este llegaría a la cocina y empezaría a prender los hornos para poder hacerse de comer katsudon. Izuku. Creo que veré la televisión un rato mientras hago la comida. Usando sus látigos, este tomaría el control remoto de la televisión y la prendería, el pecoso estaba algo distraído mientras empezaba a sacar los ingredientes para empezar a cocinar, la televisión se prendería y empezaría a cambiar canales hasta que terminó en el canal de las noticias. Noticia de última hora. El pecoso escuchó eso y le llamó la curiosidad de qué estaba pasando en las noticias, así que prefirió poner un poco de atención en las noticias que iban a pasar en las noticias de la noche y qué cosas interesantes traía. De última hora, la ciudad de Osu está siendo atacada por unas amorfosidades de gran poder, las héroes están tratando de poner la situación bajo control, pero parece que no les está siendo posible. Esto parece un ataque perpetrado por la Liga de Villanos y el famoso asesino de héroes Stein, la policía ni los héroes no han dado una aprobación ante esta teoría, pero por ahora se ve la más acertada. Lo más seguro es que sea así y que los villanos estén detrás de estos ataques, así que por favor manténganse en sus casas y no salgan al menos que una orden de la ley lo ordene. La televisión sería muteada y la transmisión seguiría, el pecoso saldría de la cocina con una cara de sorpresa y algo de miedo, este vería en la pantalla cómo mostraban alguno de los accidentes y las peleas que se estaban formando entre los héroes y las bestias, claramente él conocía que eran los Nomeus. Mientras miraba las fotos y vídeos de los accidentes, el pecoso empezó a recordar sobre algo muy importante que había pasado el día que se habían retirado de la UA a sus pasantías, de alguien importante para él. Izuku. Y Ida, está de pasantías en Osu. Pensó temeroso. El pecoso, como si Mirko lo persiguiera, salió corriendo directo a su habitación. Una vez ahí, el pecoso sacaría la maleta de la UA, contenía su traje de héroe ya reparado, que le había dado Recovery Gel ayer cuando vino a retirarle el yeso. Este abriría la maleta y sacaría el traje junto a sus accesorios y se los empezaría a poner rápidamente mientras usaba su teléfono para llamar a su compañero de clases. Al final del ponerse el traje se fijaría que su compañero no le había respondido. Izuku. Demonios contigo, Ida. Comentó desesperado mientras terminaba de alistar los últimos detalles de su traje. Este saldría de la casa cerrándola con prisa para poder tener una pelea justa si se encontraba un villano, este activaría el 5% del OFA para empezar a correr hasta la ciudad de Osu. Horas más tardes. El pecoso estaba corriendo por la ciudad de Osu, que parecía una zona de guerra activa, había tomado el último tren a la ciudad y solo tuvo que esperar unos 5 minutos debido que tomó un tren bala hacia Osu.
Este iba mirando por arriba de ver un rastro de su compañero Ida, aprovechó que se pudo montar en uno de los techos y estaba corriendo por arriba de ellos, mientras pasaba por uno escuchó un grito que no reconoció pero que supuso que le pertenecía a algún criminal. Tú no eres un verdadero héroe. El grito de un hombre de escucharía por las cercanías del Pecoso. El Pecoso miraría en la dirección del cual provino el grito, el peliverde con algo de velocidad se aproximó al callejón de donde vino el grito, estando en la cornisa del edificio al lado del callejón. Con la mirada visualizó cuántos eran y cuál tenía que ser su estrategia, vio a un héroe herido recostado en una pared, a su amigo Ida en su traje de héroe tirado en el suelo y por último y lo más peligroso, estaba el asesino de héroes Stein, estaba mirándolos directamente con dos katanas en ambas manos. El peliverde no era estúpido y sabía que no podría vencerlo, así que prefirió sacar su teléfono y mandar su localización a varias personas para que vinieran a ayudarlo, se lo mandó a todos sus compañeros de su clase y también a otras personas. Stein. ¿Cuáles son tus últimas palabras, falso héroe ingenium? Izuku. Mierda. Murmuró algo nervioso mientras le daba a enviar al mensaje de ayuda. El Pecoso siendo algo distraído seleccionó a uno de los 3 contactos que tenía de sus 3 esposas, el peliverde no se fijó a cuál de las 3 se lo envió pero confiaba de que no serían tan estúpidas de ignorar un mensaje tan raro y en un momento tan errático. El Pecoso saltó de la cornisa del edificio mientras que entraba a la visión de Stein quien parecía molesto por la aparición tan repentina del peliverde. Ida. Midoriya. Llamo débil, tirado en el suelo paralizado. Stein. ¿En serio otro más de estos falsos héroes? ¿Acaso no se cansan de salir? Izuku. Digamos que tuve que salir de un retiro forzoso amigo, Stein, no dejaré que mates a mi amigo. Dijo serio. Stein. ¿Estás dispuesto a morir por salvar a estos falsos héroes? Izuku. Si es necesario, sí lo haría, porque es lo que hace un héroe. Stein. Ja, veremos si es cierto, mocoso. Izuku. Ven con todo, Stein. Stein se abalanzó en contra del Pecoso con el objetivo de hacerle un corte y sacarle sangre para poder inmovilizarlo, el problema era que el Pecoso sabía de su don y hacía todo lo posible para que cada corte y golpe que recibía, o no saliera sangre o que cayera al suelo. El plan de Izuku era aguantar hasta que alguno de sus compañeros llegase con su héroe de la pasantía o que una de sus 3 esposas llegara a la escena para poder arrestar al asesino de héroes, claramente esto no estaba en sus planes eran estar en casa y según Ryuko descansar. Eso detuvo al Pecoso por unos segundos, ya que se acordó de algo. Izuku. ¿Apague la cocina antes de irme? Pensó distraído. Daigoro. Upa, no creo. Respondió. Izuku. Oh Dios. Nana. Izuku la pelea. Llamo la 7ª. Eso ya no importaba, ese pequeño momento en el cual se distrajo, fue suficiente para que el asesino de héroes le dé una gran cortada superficial al Pecoso en todo el brazo derecho y sacar la sangre suficiente para poder inmovilizarlo. Izuku. Maldito. Comentó un poco agonizante mientras caía inmovilizado en una pared del callejón. Stein. Tengo que admitirlo niño, eres bueno, pero no lo suficiente. El Pecoso estaba en un momento crítico, sus heridas no estaban curadas del todo y ya tenía otra nueva en el otro brazo, como sea, el pelinegro del asesino de héroes caminaba lentamente en dirección del cuerpo moribundo de Ida para acabar con él. Stein. Parece que voy a tener que cancelar tu suscripción de esta vida, falso héroe. Ida. Pudrete infeliz. El pelinegro simplemente negó con la cabeza y levantó su katana en contra del cuello del adolescente, antes de poder concretar nada con la muerte, un muro de hielo junto a un ataque de fuego lo obligaron a alejarse para no recibir heridas. Shoto. ¿Qué hay de nuevo viejos? Saludó mientras caía cerca de Izuku. Héroe herido. Parece que son infinitos, cae uno y aparece otro. Pensó el héroe herido mirando a lo lejos. Izuku y Ida. Todoroki. Dijeron los 2 compañeros mirando a su amigo que había aparecido para salvarlos. Stein. Esto que tiene que ser una broma. Shoto. Más o menos amigo, solo que mis bromas van en serio. Ida. Vamos completamente en serio. Dijo el Motores mientras se levantaba del suelo con cierta dificultad mirando al asesino de héroes. La pelea no fue la misma que la original, debido a que Ida estaba herido era más lento y más predecible ante el asesino de héroes, usó al presidente de la clase para que el bicolor no lo atacara y poder acercarse al también.
Durante un movimiento rápido, tiró sus kunais en contra del bicolor, dándole en partes vitales en toda la zona del pecho, haciendo que cayera en el suelo sin elección de contraatacar, mientras que con el chico de los motores fue totalmente diferente. Stein le dio unos cuantos golpes en el pecho al chico de los motores mientras que aún seguía parado, este trataba de defenderse pero simplemente inútil. En un momento específico el asesino de héroes acorraló al presidente de la clase 1, en contra de una pared listo para apuñalarlo. Izuku. No en mi guardia, hijo de perra, dijo el pecoso con molestia apareciendo al lado de Stein. El pecoso agarró los brazos del pelinegro usando la poca fuerza que tenía en sus brazos y empezaron a forcejar entre ellos dos y sus dos espadas para poder quitársela. Lo malo para Deku era que él no había entrenado durante sus pasantías y simplemente había estado haciendo cosas perteneciente al hogar, lo único que había aprendido había sido de que dividir el Ofa por todo su cuerpo a un muy bajo porcentaje. El chico de los motores caía al suelo recostado en la pared, mientras que el bicolor yacía en el suelo sobreventilándose debido a las múltiples heridas que había recibido por parte de Stein, y ni hablar del héroe herido, ese ya había pasado hace un rato y no podía ayudar mucho. El pecoso estaba más que perdido en esta pelea en contra de Stein. Stein, ya me hartaste, maldito mocoso, gritó con rabia el pelinegro mientras empezaba a hacer más fuerza sobre la del pecoso. En un movimiento rápido y haciendo que el pecoso se desconcertara, el pelinegro logró darle dos apuñaladas profunda en algunas partes del pecho al pecoso para seguidamente darle una patada con mucha fuerza y caer casi rendido y a punto de morir en la entrada del callejón donde ellos batallaban. Izuku. Huele, ¿pero qué? Balbuceó el pecoso a punto de desmayarse mirando las patas que tenía enfrente. El pecoso había caído en la entrada, casi tocando la acera de la avenida, justamente cayó en las piernas de lo que parecía ser una mujer con un don de coneja y poseía una piel morena. El pecoso no era estúpido y usando las pocas fuerzas que aún tenía levantó su mirada en contra de esta posible conocida persona. Izuku, si viniste, murmuró Mirko. Sí, tal vez no me agrades, pero que me envíes una localización sin contexto alguno, preferí revisar para que no termines 2 metros bajo tierras, comentó la coneja tranquilamente mientras agarraba al pecoso. Bajo la vista de los dos estudiantes bien jodidos y el asesino de héroes, la coneja agarró al pecoso y lo recostó en contra de la pared al lado de la entrada para seguidamente agacharse a la estatura del pecoso. Mirko, hablaremos de esto en la casa, mejor en el hospital, comentó en voz baja con seriedad mientras miraba el estado en el que Izuku se encontraba. Izuku, solo arresta a ese villano y ya. Mirko, como digas, cariño. El pecoso vio con las pocas fuerzas como la coneja empezaría a caminar hacia Stein y quedándose cara a cara, las pocas fuerzas se empezaban a ir y sus ojos se empezaba a cerrar mientras que se volvía más débil. Sus vistas se empezaba a marear y se empezaban a distorsionar, el sonido se empezó a desordenar mientras veía como la coneja se ponía en posición de pelea. Eso fue lo último que vio cuando sus ojos se cerraron y el sonido se fue. Después de un tiempo, el pecoso abriría poco a poco los ojos con algo de dificultad, una luz brillante estaba iluminando en la habitación en la cual estaba y parecía que estaba cegado, así que el pobre chico pensó que había pasado otra cosa totalmente diferente. Izuku, ¿estoy muerto?, murmuró sin saber dónde estaba. Desconocida, no estás muerto, mocoso. El pecoso tuvo un cambio de luz horrible cuando alguien movió la luz que tenía en la cara. El chico parpadeó un poco hasta que se acostumbró a su habitación, observó su entorno con la mirada solo para descubrir que estaba en una camilla de hospital en una habitación de lo mismo. El chico miró al lado solo para encontrarse a Mirko sentada usando la chaqueta de antes de Savannah. Izuku, ¿qué fue lo que pasó?, preguntó tímido. Mirko, te desmayaste por falta sangre y porque se excediste físicamente, respondió la coneja con la cabeza recostada en el portacabeza y mantenía la vista en el techo pero con los ojos cerrados. Izuku, ¿y qué pasó con Stein? Mirko, le rompí algunas costillas y cayó desmayado por un desangramiento interno. Izuku, entiendo. ¿Y mis amigos? ¿Y el héroe? Mirko, tus amigos están en cuidados intensivos y el héroe está en otra habitación recuperándose. Izuku, ya veo. Se intentaría parar pero un horrible dolor le recorrería por toda la columna vertebral. Duele demasiado. Mirko, no te recomiendo que te pares, estás muy jodido según lo que nos dijo el doctor. Izuku, ¿nos? ¿Hay alguien más con nosotros? Mirko, Ryuko y Kaina están afuera hablando con el jefe de policía. Izuku, ¿cómo que están hablando con el jefe de policía?, pregunto, ahora nervioso. Mirko,
Tú sigues bajo la tutela de Ryuko en tus pasantías, es básicamente el problema de Ryuko si tú te metes en un problema con villanos, por eso están hablando ambas con él. Izuku, ¿y qué hay de ti? ¿No deberías estar también con ellos? Mirko, yo me quedé aquí contigo vigilándote y de paso descansando un poco de mi patrullaje nocturno. Izuku, ¿y cuándo nos podemos ir? Mirko, en unos días te darán de alta, estás jodido, de todas las maneras mocoso. Izuku, ¿qué quieres decir con eso? Mirko, Ryuko no está muy contenta que digamos después de que la desobedecieras y Kaina, está enojada porque casi te mueres, por segunda vez. Izuku, creo que mejor descansaré. Mirko, antes de que te duermas, quiero decirte algo importante. Izuku, ¿qué quiere decirme? Mirko, mañana iremos a una reunión importante. Izuku, una reunión, pero estoy hospitalizado, no creo que pueda ir. Mirko, la reunión es de la Asociación del Poder, te lo voy diciendo para que estés preparado. Izuku, ya veo. Mirko, te lo estoy diciendo para que estés descansado, va a ser mañana por la noche, vamos a ir los 4 para allá. Izuku, ya veo, muchas gracias por decirme Mirko-sama. La coneja volvió a su posición de antes y empezó a roncar por lo bajo, el pecoso se sorprendió pero ¿qué le podía hacer? El pecoso simplemente se acomodó en la cama y cerró los ojos para intentar seguir durmiendo, para que fuera más cómodo, se tapó los ojos con la sábana y se le hizo más fácil dormir. Igual no iba a dormir, pero lo intentaba, después de un rato, como unos 30 minutos, la puerta de su habitación se abrió, supuso que pudo haber sido sus otras 2 esposas o algunos doctores, por las siluetas confirmó que eran sus 2 esposas. Usando el mismo truco de las siluetas, vio como ellas se sentaron en las sillas que estaban al lado de Mirko y hicieron lo mismo que la coneja y se echaron para atrás y tratar de dormir, supuso que dormir pero no sabía qué estaban haciendo. Pasaron unos minutos y no las escuchó en ningún momento así que pensó que ellas también se habían quedado dormidas, y también porque escuchó a Ryuko roncar con su característico rugido de dragón. Izuku, Dios santo. Pensó el pecoso algo sorprendido escuchando a Ryuko y Mirko roncar. Daigoro, mames, troncha todo. Comentó el quinto sorprendido de escucharlas. Nana, ni yo roncaba tanto en mi tiempo. Daigoro, claro Nana, y yo tengo pelo. Nana, pudrete calvo de mierda. Izuku, ni en mi peor batalla ellos dejan de pelear. Al pasar unos 10 minutos el sueño llegó y el pecoso a pesar de que sus 2 esposas estuvieran roncando como animales, el peliverde logró conciliar el sueño y se empezaba a quedar dormido con algo de paz y tranquilidad. Tal vez ellas no fueran las confiables, pero podía dormir tranquilamente que estaba en la misma habitación que 3 heroínas del top, tal vez en casa no fueran las más confiables pero, seguían siendo unas mujeres poderosas. Y con esto llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado la historia, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal. En la descripción tienes el enlace a nuestro servidor de Discord, donde podrás unirte a la comunidad, hablar conmigo, recibir notificaciones de nuevas historias, y mucho más. Sin más que decir, este ha sido Mr. Pogo, nos vemos en el siguiente capítulo.